Tiene que estar en el papá y la mamá. Pero a veces no está. Pero cuando no bueno, está... lo entiendo. Pero ahí engarza lo que dice Charlie. Es muy complejo el tema. Me dio esperanzas en que Parodi contó que estuvo con Ginés. Y Ginés, bueno, no sé si lo tomó como un asesor. Pero se vio preocupado por él. Pero se vio preocupado. Exactamente. Me dio cierta esperanza. Pero el camino no es bueno. Pero no solo es un tema de salud, es un tema de desarrollo social también. Desarrollo social es un tema de por desarrollo. excelencia, por excelencia. Es un porque tema de desarrollo. seguramente, o muy probablemente, los padres de esos chicos son jóvenes que pueden tener entre 20, 25, 30 años, que están sostenidos por algún subsidio social. De esos hay 8 millones en la Argentina, prácticamente, y no trabajan ni estudian, y no tienen capacidad de volcarse o insertarse en el mercado laboral. Entonces ahí hay que trabajar muchísimo sobre esos padres para que puedan tener una inserción social. Tiene que crecer la torta acá. Crecer la torta, bueno, digamos, aumentar la economía formal, digamos, eliminar la economía informal. ¿Se quiere? Y nunca hubo voluntad política, ¿se quiere? Carlos, nunca hubo voluntad política. O la política prefiere la miseria gestación, y la pobreza. La gestación de esos chiquitos es la pobreza de los padres. Por eso. ¿La Argentina quiere ser rica? Y después tenés la visión... O no. O a alguien no le conviene. O políticamente no conviene. No, exactamente. Porque es mejor tener al pobre que te vote. Los argentinos sí quieren ser ricos. Y lo vas sosteniendo con los planes sociales, el Es tu cliente. Los argentinos, Charlie, los argentinos sí quieren ser ricos. No los dejan ser ricos. ¿Estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo. Hace años que no te dejan ser rico. Estoy de acuerdo. Vos te forzás, estudiás. En la Argentina, si vos querés, vos podés. Es un país que todavía tiene infinidad de oportunidades. Pero no te dejan, no te dejan. La ley. Hay un sector social donde se ha destruido la cultura del trabajo. Eso puede ser, sí. Y la tasa del esfuerzo es menor, ¿eh? Eso de que hacíamos nosotros, que estudiábamos, trabajábamos, ibas a la mañana, a la noche. Exacto. La tasa del esfuerzo bajó, Se ha destruido la cultura del trabajo y del esfuerzo. Porque no te paga, no te rinde. O te rinde más otra cosa, un camino más fácil. Exacto. Que es el afano. Muchos quieren ser ricos, claro, suicidio, como decía Carlos, muchos quieren ser ricos, pero por la vía ilegal, no por la vía del trabajo. Además, vos fijate que socialmente la riqueza producto del trabajo lícito, del trabajo legal, está mal vista. La riqueza producto del trabajo ilícito, de la viveza. Ser vivo, no, más que ser no está mal vista. No, ser laburante es medio ser un gil. Sí, claro. El rico mal visto es el que hizo su riqueza por la vía legal. El que lo hizo por izquierda... Ese es el oligarca. Ese no está, ese es el que defeca, aprovechador. como dijo el Papa, el que defeca el estiércol del diablo. Así definió Francisco la riqueza. El rico, exactamente. Aldo Brand, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien. Te vi con ganas de participar. Sí, no, salías en la Argentina, lamentablemente, tendemos a minimizar este tipo de cosas. Algunos deben pensar eso es una travesura. Yo creo que cuando algún grupo de patotas andaba pegándole a algún chico en el pasado, alguno debe haber dicho, son cosas de chicos, se pelean, el patoteo, el bullying, ¿no? Y después terminamos con hechos como el de Villa Gesell. Claro. O sea, si uno los frena en el momento adecuado, con costos mínimos, les enseña, está previniendo quizás hechos que en el futuro vamos a lamentar. Contame, ¿cómo ves la economía? Estamos a casi 3 meses de gobierno. ¿Cómo ves? Ya, con mucha preocupación, porque muchos de mis colegas suelen decir que acá no hay plan, ¿no? Y yo me acuerdo que eso mismo decían en la época de Néstor Kirchner. Ellos decían, acá no hay plan. Y yo les decía, no, me parece que ustedes se equivocan. Lo que pasa es que ustedes están esperando que Néstor Kirchner vaya para allá. Entonces ustedes miran para allá y ven que Néstor Kirchner no va para allá. Claro. ¿No? Ahora, ¿por qué no miran para allá? Y van a ver que va para allá. Entonces ya sabes lo que va a hacer. ¿Y ahora dónde va? Y están haciendo lo mismo que se viene haciendo en la Argentina hace décadas, ¿no es cierto? En definitiva, por ejemplo, para no hacer el ajuste en el sector público, que es el que nos lleva continuamente a las crisis, donde se hace el ajuste en el sector privado productivo. Eso es lo que se llamó la ley de solidaridad. Meter la mano en los bolsillos a los que producen. Esa es la realidad. Entonces, parece ser, ¿sí?, que cuando vos ajustás al sector público, que es el que está gastando de más y que nos lleva a las crisis, eso genera recesión. Pero si vos ajustás, exprimiéndolo cada vez con más impuestos, al sector privado productivo, que es el que paga los salarios y los gastos del sector privado productivo, más los del sector público,
no generás recesión. Claro. Es un absurdo, ajustar es achicar. O sea, me estás diciendo que estás achicando el sector privado productivo y todos estamos esperando alegremente Pero el propio crecimiento presidente sostenido de la te dice economía. que no hay ajuste. Pero es que el ajuste que no lo están haciendo ellos, está bárbaro. Para ellos no hay ajuste. Del otro lado, Ahora, todos los demás estamos ajustando a lo pago. Esa ahora, es la realidad desde hace décadas. Ya ¿no? cuando Creo estaba que- Macri decíamos que la presión impositiva era insoportable. De todos, personas, humanas, Claro. empresas, pymes, la que quieras. Y nos desayunamos que en 3 meses más retenciones, bienes personales, Totalmente. te sube el ABL o el impuesto inmobiliario. O sea, yo no creo que terminen recaudando más de todas maneras. Está el impuesto al dólar, la compra de dólares. O sea, digamos, es algo... El planteo, mira, en récord, realidad porque- el gobierno con la ley de solidaridad no solamente era recaudar impuestos como para cubrir los nuevos planes asistenciales para asistir a los más vulnerables, sino incluso recaudar más, como para poder evitar bajar el exceso de gasto público de ellos, ¿no? Con lo cual, imagínate el ajuste que ellos están demandándole al sector privado productivo. Ahora, si un sector privado productivo se achica, evidentemente lo que va a terminar pasando es que las expectativas de recaudación no van a estar a la terminan siendo altura de lo menores a esperado. lo esperado. Ahora, Pero a ellos mucho no les importa, porque No, en si algún momento queremos le va a entender importar. cuál es el fondo y cómo mirar y hacia dónde mirar a dónde va este gobierno, lo que hay que entender es cómo piensan los funcionarios y los economistas de este gobierno. Si no, nunca nos vamos a dar cuenta de cuál es el plan económico que está atrás. ¿Y cómo Hay piensa? economistas, como yo, por ejemplo, que pensamos que el que genera el crecimiento es el sector privado productivo. Entonces vos me pones a mí de ministro de Economía, yo salgo en la televisión, te explico cómo voy a resolver todos los problemas que hacen que vos no puedas producir ni trabajar en la Argentina, y entonces esperando que vos me creas, obviamente, si vos me crees, evidentemente vas a trabajar, vas a producir y vas a invertir más, Confianza. eso va a hacer que crezca la economía Claro. y ahí se resolvió todo. Confianza. Eso no es lo que tenés que esperar de estos economistas ni de estos políticos, O sea, porque ellos no piensan de así. los Culfas, Todesca y qué sé yo. Y Guzmán, porque ellos lo que piensan Pero es Guzmán que el está, que de otra, genera está Sí, preocupado es por otra otra liga. cosa. Sí, Sí, es la deuda. Es otra cosa. es la deuda, pero es el que manda, ojo. ¿Es Lo el que que yo manda o creo, manda yo Culfas? creo que sí. Parece que no. Pero de todas formas, yo lo que te quiero es que igual piensan todos igual, o sea que muchos no van a discutir, ¿no? Entonces entendamos cómo piensan. Ellos piensan que el crecimiento se genera desde el Estado. Y luego, cuando la economía está creciendo, el sector privado productivo se suma a ese crecimiento Es un alegremente, Estado que gasta, holgorio, ¿sí? gasta y cada vez más. Cosa Claro. que motiva que para ellos, por ejemplo, en un error de diagnóstico, el problema sustancial primario acá en la Argentina es el tema de la deuda y no la consecuencia de los verdaderos problemas, ¿no? Entonces vos resolvés la deuda, eso hace que durante 3 o 4 años no tengas que pagar intereses ni Y te capital, permite que es seguir lo que gastando. espera. Para poder seguir gastando con esa plata que te ahorraste, vas a dinamizar la economía, eso genera crecimiento que se mantiene, Dios sabe cómo, en el tiempo, que es lo que en definitiva va a permitir darle mejor bienestar a la gente y además pagar la deuda. Ese es el concepto de ellos. Totalmente equivocado. Total, El total. gobierno de Macri tuvo, gracias a haber despertado credibilidad, después incumplió lo que prometió para generar credibilidad, pero Y cometió todos tuvo los errores habidos y por haber en decenas economía, de todos. miles Sí, de millones totalmente. de dólares de recursos más de los que ellos van a tener disponibles con menor credibilidad y con solamente ahorrándose los intereses de la deuda. Y la recuperación económica le duró 1 año y medio. ¿Qué otra cosa tenés que esperar de un gobierno como este? Tenés que esperar que, como ellos saben más que todos los demás y desde el Estado se determina y se genera el crecimiento, nos digan qué tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar, Ahora- cómo tenemos que producir, a qué precio tenemos que Aldo. vender. Todo eso porque como nosotros somos medio giles, si no tenemos el nivel de ellos que han estudiado muchísimo, parece, Claro. no lo sabemos hacer lo mejor posible y ellos no lo tienen Ahora, que el decir. Y problema- así generamos crecimiento. Ahora, el problema es un poco más de fondo, ¿no? Porque tanto los unos como los otros al problema de fondo no lo atacaron. Porque tenés que enfrentar un montón Bueno, de pero digo, corporaciones. Claro, es complejo porque en España, Es un costo en político España- muy alto en eso. España gobiernan los socialistas y vos sabés que van para, como señalabas vos esa metáfora, Para ese camino. Para ese camino. Claro. Pero cuando gobiernan los otros, van para el otro camino. Acá gobernaron los otros y no fueron para ese camino. No, es No una se lástima. animaron. No se animaron porque yo creo que hay que enfrentar poderes muy grandes. Realmente es increíble, pero los que más generan corporativismo en la Argentina
sin lugar a dudas, son los que dicen de combatir las corporaciones, ¿no? Y acá, sin lugar a dudas, lo que pasa es que hoy hay una corporación muy importante que justamente medra, ¿no? Parasita un Estado gigante, que es la política, que son los empresarios prebendarios. Sí, también, si tenemos más de 69.000 regulaciones en el país, también hay corporaciones profesionales que se benefician porque si vos no tenés contadores, auditores, abogados, gestores, no, en tu empresa no salís nunca más para adelante. Si pusiéramos toda esa energía para producir y exportar, lo que decíamos el otro día, la Argentina estaría exportando ahora al ritmo que se exportaba antes, 600.000 millones, una cosa así, no teníamos un solo problema. 3% del comercio mundial. Pero, ¿con qué seguridad jurídica alguien va a venir a invertir a la Argentina? ¿Cómo pretendemos que haya emprendedores y pymes que prosperen en la Argentina con 69.000 regulaciones? ¿Cómo pretendés que acá se genere empleo productivo y no tengamos que meter un montón de ñoquis en el Estado y dar planes asistenciales con la legislación laboral espantosa que tenemos, que obviamente beneficia a gente? Lo que nos perdemos de vista, ¿a quién? A los sindicalistas y, ojo, a todos los que tenemos la suerte de tener un empleo, porque como es más difícil que nos echen, probablemente no tengamos más probabilidades de tener empleo. Ahora, ojo, porque perdiste tu trabajo y anda a remar para conseguir otro, ¿eh? Ahora, Aldo, vos planteás que el ajuste lo tiene que hacer la política, que yo coincido, pero ¿cómo se puede ajustar en la política sin tener problemas políticos, de costos políticos, de levantamientos sindicales, de cortes de ruta? ¿Ustedes han estudiado eso en Libertad y Progreso? Nosotros tenemos un proyecto. Primero que nada, lo que uno tiene que entender es que los milagros no existen en ningún lado. Esto se hizo de un día para el otro. Son procesos que se encaran, pero tienen que encararse inmediatamente y pueden llevar hasta 2 o incluso 3 años. Eso es lo que muestra la experiencia internacional. Nosotros, por ejemplo, suele decir por allí que, bueno, pero si vos ajustás el Estado, eso implica millones de personas en la calle. Eso es mentira. Falso. Es falso. Nosotros tenemos un proyecto elaborado que con la Ley de Empleo Público actual se puede hacer una reforma del Estado en 2 años sin dejar a nadie sin un ingreso. Porque en la Ley de Empleo Público actual existe lo que se llama la situación de disponibilidad. Podés poner en disponibilidad a los empleados públicos que se quedan sin cargos, que van a hacer un montón si vos siguen cobrando el sueldo y durante mientras un año tanto pueden nosotros pensamos que trabajo. se podría hasta aumentar en 2 eso. No, y además vos podés no solamente capacitar a esas personas para que en el futuro puedan serle útil a la sociedad y no como antes que o le eran nada útil, porque eran ñoquis directamente, o incluso negativos, porque algunos tienen un cargo que se funda en un sellito que te complica la vida. Desaparece ese cargo, este señor lo podrías reasignar al sector privado productivo el empleo con público subsidios, es un plan social prácticamente. con subsidios incluso al sector productivo Aldo, para que los tome. Es como un plan ¿cuántos social. intereses Es un seguro de desempleo. empresarios, sindicales y políticos crees que se pisarían los callos, digamos, de esa un gente? montón, pero ¿y por qué piensan ustedes que nadie quiere encarar eso? Bueno. Ese es el costo político que la gente por ahí no alcanza a ver, porque todo el mundo lo que ves es el resultado final, que es el costo social de tener que pasar por crisis, no para resolver los problemas, porque los problemas permanecen, sino para licuar los resultados desastrosos de no resolver los problemas. Alguien tendría que explicar eso, ¿no? Es decir, que acá hay un conjunto de vivos de 3 corporaciones básicas, política, sindical y empresaria, que por una serie de políticas se favorecen ellos con el verso de te estoy ayudando. Y a costa de todos. Y a costa de todos. Ahora, bueno, es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Si vos resolvés el tema del empleo público... Sí, bueno, pero... Y habrá que seguir haciéndolo hasta que convenzamos a todos los argentinos. De corto plazo, ¿cómo es la oferta, o cómo termina esta saga de Guzmán con la deuda? Mira, yo creo que los planetas hasta ahora se vienen aspectando bastante bien para el gobierno, ¿sí? Primero porque al Fondo Monetario Internacional le debemos más del 40% de su cartera de deuda. No lo vamos a ver retobarse muy fácil porque no puede dejar que la Argentina le deje de pagar, ¿sí? A la Argentina, por otro lado, tampoco le conviene dejarle de pagar y caer en default, te transforma en un paria. Así que yo creo que lo más probable es que el gobierno, con el Fondo Monetario Internacional, más haberse mostrado como que no iba a revertir esta inserción internacional que hizo Macri, con Alberto Fernández yendo a Europa. Todo eso la verdad que suma para que tenga el apoyo político necesario
para tener un acuerdo como el que tuvo Néstor Kirchner. Hasta en que te 2003. aparece Cristina Sí, desde y te- Cuba y dinamita. Bueno, y te pero bombardea todo. eso va a ser inevitable. De hecho, Mientras lo que se firme le convenga a las dos partes, eso es lo que va a valer. Lo que va a pasar acá es que se va a tener un acuerdo sin plata, sin condiciones y que va a reperfilar la deuda del gobierno Fondo aceptó Monetario. ser auditado, artículo 4. Sí. ¿no? El famoso No, no, artículo 4. El artículo Sí. 4 es una auditoría que se le hace a todos los países, Sí, ¿no? pero Por eso, aceptó. pero lo Ojo que en el kirchnerismo Ah, no sí, la aceptaba. aceptó. Bueno, Sí, bueno, sí. pero eso Esa- digo. no, no, En la el kirchnerismo diferencia de no la las aceptaba. otras Pero, condiciones... claro, por eso no aceptaba y se Y tuvieron que se- bajar Que los tuvieron- pantalones. exactamente. No, no, no. Sí, señores. Es totalmente así. Y va a Ok. tener que seguir aceptando eso. Lo que pasa es que en esas auditorías que se le hacen hasta el gobierno de los Estados Unidos, Sí, sí, sí. lo que todos aparecen los son miembros. consejos para los gobiernos, que se lo hacen hasta el gobierno de Estados Unidos, a Angela Merkel, y después los países reciben eso y hacen así, y hacen lo que quieren, digamos, tomarán lo que les parezca útil de última, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a tener hacia adelante. Probablemente no haya condicionamientos muy relevantes. Por ahí puede llegar a haber alguna meta propuesta por el gobierno. Pero acuerdo con bonistas, de- ¿lo ves? ¿O no? de- El de bonistas, que es el que juega. Con los bonistas. Esto es muy importante para el otro también, ¿no? Porque sí, pero reperfilar el otro- la deuda con el, el otro fondo no se te baja garantiza la que carga, ese ¿no? logres con el No, otro. no, creo que ayuda. Y en el otro caso también creo que el gobierno no quiere caer en default, default. no va a proponer Una parte nada. del gobierno. Una parte. Me parece Sí, que sí, sí. alguna Una parte del gobierno. Sí, pero, Mirá que hay pero tribus la parte diferentes, que maneja todo este lío tribus es el que diferentes, no sí. quiere el default por el momento. Eso no quiere decir que no vayamos a un default, pero digamos que en principio no es el escenario que más le gustaría, con lo cual van a estar dispuestos a hacer algunas concesiones. Del otro lado, tampoco los bonistas quieren que la Argentina vuele por los aires porque ellos pierden plata. La verdad es que si lo ideal para los bonistas sería un acuerdo sin default en el cual no hubiera una quita muy grande. ¿Y de cuánto que- calculas que pero podría la ser? verdad, lo que descuenta el mercado es más de 40%, pero ellos pretenderían algo más bajo, cosa de quita efectiva en el valor actual, cosa de que los papeles suban después y esos papeles valgan más y al final estos son fondos que manejan plata de tercero, con lo cual cobran bonus y papel ¿Cuál sube. fue Ahora, el lo que canje yo de creo es 2004? que nadie va a creer que si acá no se hacen reformas estructurales, la deuda que se va a emitir ahora para reestructurar Después por ahí no estos se paga. Después la bonos vas a tener que no pagar. los vayan a defoltear, seguro los van a defoltear. De hecho, la deuda que estamos por defoltear ahora, en gran parte, viene de haber sido emitida en 2005, 2010 y 2016 Gobierno de los Kirchner. por un default de 2001 Sí. en el cual defaulteamos bonos del plan Brady de los 90 que vino a cerrar el default de los 80. O sea, es clarísimo que si la Argentina no hace las reformas estructurales que tiene que hacer, a esta deuda no la va a pagar. Seguro. Ni a esta ni a una más baja porque le haga una quita astronómica. Porque la quita que le hicieron a los bonos, vos decías, uy, es un montón, la quita que le hicieron a los bonos en el 2005 y 2010 Eso, por eso te preguntaba. fue más del 60%. Según como las calcules, llegabas hasta el 70%. O sea que fue una quita espectacular. Espectacular. Y Otro estamos país, otra deuda. y estamos acá Sí, sí. con otro default en puerta. O sea, el problema Aún está en así no otro lado. O sea, no se resuelve el problema de la Argentina reestructurando la deuda, porque el problema de la deuda es un problema, no es el problema, sino que es la consecuencia de los problemas. Totalmente. Exactamente. Gracias, Aldo, querido. Exactamente. Gracias, Gracias a gracias por haber venido.